¿Qué tal, Oscar? Buen día para vos y para la audiencia de tu radio. Bueno, Eugenio, como es de puro conocimiento, sabemos que todo el mundo menciona que el sistema de salud se está colapsando, que todo está llegando como a un límite, esta punta de curva que en algún momento decíamos. Y bueno, fuimos hablando con la gente del comité de crisis, fuimos hablando con el sector político, pero ¿cuál es la mirada profesional que tiene hoy un médico, un profesional de la salud con respecto a la situación actual de COVID? Cuando nos sorprendemos con lo que sucede en Venado, cuando nos sorprendemos cuando aparecen 22 o 23 casos en Villa Cañas, como anteayer y ayer 0, ¿cuál es su mirada? Mira, como primer punto, lo que estamos transitando, viviendo, es una aceleración en el número de casos que se están dando en la ciudad y por ende también en la región, ¿no es cierto? En los últimos días, como vos decís, la cantidad de personas que han sido diagnosticadas ha aumentado notablemente y también ha aumentado notablemente la cantidad de consultas relacionadas a estas cuestiones de coronavirus, es decir, consultas de personas con fiebre, con dolor de garganta, con tos, con alteración del olfato. Bien. Y eso evidentemente es un dato más que preocupante, porque quiere decir que la circulación viral en nuestra ciudad está claramente establecida y tenemos personas que sin saber de dónde están siendo diagnosticadas con coronavirus. Como vos decías, hay días que hay muchos casos diagnosticados, hay días que hay 0, pero fundamentalmente eso depende de los días que se van tomando las muestras, es decir, uno se toman los hisopados, por ejemplo, generalmente 3 veces por semana, por lo tanto tenés como tandas de positivos. Claro. Pero el volumen de consulta y la magnitud del problema se mantiene constante, es decir, todos los días hay 5 o 6, o sea, yo hablo de mi caso particular, 5 o 6 consultas mínimas por este tema y después eso se genera el positivo a lo mejor dentro de 3 o 4 días después que la persona desarrolló bien los síntomas y uno se le tomó la muestra y tuvimos el resultado. La verdad que en mi opinión, esta es una opinión estrictamente personal, la situación es muy preocupante a nivel local y a nivel regional, ¿no es cierto? ¿Usted cree que se deberían haber tomado las medidas correspondientes aplicadas por el gobernador el pasado sábado en tanto y en cuanto a la restricción de circulación y volver hacia atrás en cuanto a fase como para aplanar un poco la curva? ¿Podría haber sido importante eso? Lamentablemente la población no está respondiendo a las medidas que se plantean. Entonces, como tal vez por un agotamiento, cansancio, no sé, por distintos factores, pero veo mucho desinterés de la población en este momento en la situación que está pasando, que estamos atravesando, y eso lo que noto es que tal vez por más medidas que se tomen o algo, si las personas que lo tienen que cumplir no están dispuestas a cumplirlo, claro, es muy difícil por más decisiones que se tomen. Noto mucha gente en negocios sin barbijos, tanto atendiendo como comprando. Noto personas caminando en grupos que no debería hacerse. Noto gente haciendo cosas en la calle sin barbijo. Reuniones de chicos jóvenes cuando uno tiene los diagnósticos, lo está viendo que se produjeron debido a las personas que se declaran como contacto. Y esto, en mi opinión, es altamente preocupante. Puede ser que tal vez el hecho de tanta cantidad de casos en Cañas y que todavía no se conocen esos casos que superaron, digamos, el diagnóstico, que tuvieron que ser llevados a Venado, que tuvieron que ser tratados con urgencia o con respiradores, tal vez la gente minimiza esta situación y dice, no pasa nada, es un resfrío común. He escuchado a muchos adolescentes decir, a mí no me pasa nada. Puede ser que eso también, más el cansancio y el agotamiento de estar tanto tiempo encerrado, genera esta mínima preocupación en la gente en el ámbito social. Sí, muy probablemente la mayoría de la gente que se diagnostica tiene una evolución leve, que la verdad que hay gente que no requiere a veces ni siquiera que la vea un profesional, es decir, yo he tenido casos en mi actividad personal, tanto pública como privada, de personas que las hemos diagnosticado por teléfono y las hemos hecho todo el seguimiento por teléfono, pero también hemos tenido los otros extremos, gente
que hemos tenido que derivar a Venado Tuerto, que se le ha hecho plasma, y gente que ha fallecido de este problema. O sea, el espectro es amplio, lo que pasa que la estadística en eso no falla. Vos más o menos cada 100 personas diagnosticadas vas a tener 20 que requieren ciertos cuidados más intensos, 5 que van a requerir oxígeno, terapia, y 2 que van a fallecer. Entonces, cuanto más diagnósticos tenés, más posibilidad de tener casos graves y tener que comenzar con lo que uno intenta no llegar, que es tenés que derivar gente a los lugares de alta complejidad que están llenos de gente, abarrotados de gente, y genera todo una dificultad tanto a nivel local como regional. Claro, sí, tal cual. Bueno, tal es así que el reporte llega casi a 60 personas en Villa Cañas y ya hay 2 personas fallecidas por COVID. O sea, claro, como usted dice, la estadística está muy, pero muy cerca. Sí, la estadística en eso no falla, digamos. Extrapolando los números nacionales acá te das cuenta de más o menos cuál es la realidad que se está viviendo y que se va a vivir en los próximos días. Eugenio, ¿usted cree que, el máximo pico de contagios o los lugares masivos, dónde se da? ¿En el seno familiar? ¿En las reuniones de los adolescentes? Ayer hablábamos... Yo creo que, digamos, en el núcleo familiar, que es inevitable, y me parece que también en los lugares donde hay gente aglomerada, es decir, reuniones sociales, reuniones de amigos, en esas cuestiones, y también, bueno, en los ambientes laborales grandes, obviamente, en empresas que tienen amplio número de trabajadores, que pasan bastantes horas dentro de la institución, en esos lugares se dan los contagios, me da la sensación. Bien. Bueno, la recomendación entonces es seguir cuidándose, distanciamiento, barbijo, lo que venimos repitiendo de manera permanente, pero ¿cómo hacerlo entender a una sociedad que aparentemente se relaja, no? Claro, yo lo que noto es que el personal de salud, tanto a nivel regional como local, no es infinito, es relativamente poco, sobre todo el personal de enfermería. Hay que hacer un reconocimiento a todas las enfermeras que le están poniendo el cuerpo a esto sin igual. Yo hablo inicialmente por las enfermeras con las que trabajo en el hospital, están haciendo un laburo para felicitar. La dirección del hospital le está poniendo todas las ganas y todo el esfuerzo. Los médicos que estamos atendiendo esta situación, al menos los médicos clínicos con los que yo trabajo, no le hemos corrido el cuerpo en ningún momento, y necesitamos un poco más en esta situación que la gente se distancie, es decir, no afectarle la vida a nadie, pero todo lo que sea reuniones, aglomeramiento de gente, esas cuestiones necesitamos que cedan por un tiempo, que la gente vuelva a usar el barbijo permanentemente para todo lo que sea hacer algo fuera de su casa, y evitar todo lo que sea evitable de reunirse o de estar con otras personas. Eso es el pedido que yo personalmente le hago a la población para intentar frenar el nivel de contagios y ver si se aplana la curva, como se decía, y poder volver a la situación normal, que va a ser, yo creo, de 1 o 2 contagios diarios, que es una situación más que manejable, pero no podemos mantener un nivel de un promedio de 10 contagios diarios, porque sería verdaderamente peligroso para la ciudad y para la región. La última, y sin hacer un poco de futurología, ¿cuál es el número? Yo siempre pregunto lo mismo, pero ¿existe algún número de quiebre donde podemos decir, bueno, si llegamos a tanto, ahí Cañas se complica? No, la verdad que no es un dato que tenga claro, Oscar, pero yo creo que el tema es que no se vaya de la situación que se está manejando ahora. Este Claro. número ya se hace difícil de sostener, si bien la internación es poca, pero hay que tener cuidado. Son enfermedades largas, es decir, vos tenés una gripe común, probablemente a los 3 días ya estás como nuevo y volviste a tu vida normal. Estos son un mínimo de entre 10 y 14 días de mucha precaución, y de que el paciente puede llegar a tener alguna complicación. O sea, son periodos más largos que los otros tipos de enfermedades. Una pregunta de un oyente, me dice, preguntar al doctor, aquel que se contagia de COVID, ¿puede pasar un tiempo y volver a contagiarse de nuevo? Mira,
no es algo que el mundo lo tenga claro, pero claro. en teoría sí, están hablando más o menos de una protección durante 4 meses, una cosa así, de una protección efectiva que después bajaría. Es una enfermedad que no deja esa inmunidad, esa defensa para toda la vida. Por ejemplo, comparado, no sé, con la varicela. Te pescaste una vez varicela, no la volvés a tener en la vida. Bien. Pero estas enfermedades parecería que la inmunidad es de 4 meses, una cosa así como le ha pasado hace un tiempo a una médica de una ciudad cerca de Santa Fe, que no recuerdo ahora, que ya tuvo en marzo y ahora volvió a tener la enfermedad. Bien, se complica entonces. Eugenio, muchísimas gracias por su tiempo, sabemos que está en horario de consultorio, gracias por atendernos y más que claro, siempre es un placer entrevistarlo. Bueno, agradecido a ustedes por poder brindar mi opinión a la población. Un abrazo grande. Que ande bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Eugenio Garabano, médico clínico, médico del hospital, médico en clínicas privadas, dialogando con nosotros en las primeras horas de la mañana para dejar reflejada su mirada en tanto a la situación COVID, no solamente en la ciudad de Villa Cañas, sino también en la región.